La llamaron alcohólica, la llamaron violenta, la llamaron imposible. Durante años, la prensa repitió que Katy Jurado era una mujer difícil, peligrosa, demasiado intensa para ser amada. Nadie decía que dormía con miedo. Nadie contaba que detrás de sus pómulos perfectos y su mirada indomable, había una mujer atrapada en una jaula invisible. Una jaula construida no por Hollywood, sino por el hombre que juró protegerla. Y un día, en plena cima de su fama internacional, Katy Jurado apareció con el rostro cubierto de maquillaje oscuro y los brazos ocultos bajo mangas largas, mientras en los pasillos de un hotel europeo corría el rumor de una pelea que nadie se atrevió a confirmar. Era 1961. Afuera, los fotógrafos esperaban a la estrella mexicana que conquistaba Europa. Adentro, Katy temblaba. No por el frío, por el terror, porque su esposo la estaba buscando. Su nombre era Ernest Borgnine, ganador del Oscar, ídolo del cine estadounidense. Y puertas adentro, según testimonios que durante décadas se susurraron en voz baja, un hombre dominado por los celos, la paranoia y la violencia. Un hombre que convirtió el matrimonio en vigilancia, el amor en control y la convivencia en esclavitud emocional. Esta no es una historia de chismes. Es una investigación que el cine decidió olvidar. Durante años se habló de Katy Jurado como la mujer fatal, la latina salvaje, la esposa problemática que no supo comportarse. Pero hoy vas a conocer la historia completa y vas a descubrir 4 verdades que cambian todo lo que creías saber sobre ella. La primera, el sistema de control psicológico que la aisló del mundo mientras su carrera crecía. La segunda, los episodios de violencia que Hollywood decidió encubrir para proteger a una estrella masculina. La tercera, el precio que pagaron sus hijos, testigos silenciosos de un infierno doméstico que nadie quiso ver. Y la cuarta, la razón real por la que Katy Jurado pasó el resto de su vida cargando una culpa que nunca le perteneció. Cada vez que lleguemos a una de estas revelaciones, te lo diré claramente. Esta es la primera, esta es la segunda, para que no te pierdas ninguna. Pero te advierto algo. Si te vas antes del final, te perderás la cuarta. Y la cuarta es la que explica por qué una mujer que conquistó Hollywood terminó viviendo en silencio, lejos de los reflectores, con una herida que jamás cerró. Porque a Katy Jurado no la destruyó la fama. La destruyó el matrimonio que nadie se atrevió a contar. Todo comenzó lejos de Hollywood, lejos de los flashes, lejos de esa imagen que el mundo terminaría llamando exótica, peligrosa, indomable. Guadalajara, México, 1924. El país todavía olía a pólvora y a promesas rotas después de la revolución. Y en una casa donde el apellido pesaba más que el dinero, nació María Cristina Estela Marcela Jurado García. Antes de que existiera Katy Jurado, existía una niña criada con una idea clavada en la frente como una orden silenciosa. Tú no viniste a obedecer al mundo, el mundo vino a obedecerte a ti. Porque los Jurado no eran cualquier familia. Eran de los que alguna vez tuvieron tierra, poder, voz en los juzgados y en la política. De los que caminaban con la espalda recta, aunque el piso se hundiera bajo sus pies. Y el piso se hundió. La revolución no solo cambió gobiernos, también cambió destinos, y lo que para muchos fue justicia, para esa casa fue ruina. Las propiedades se evaporaron, los privilegios se encogieron, y quedó una riqueza rara, la más peligrosa de todas, la de la apariencia. Nobles sin imperio, orgullosos sin seguridad, y una niña mirando ese derrumbe desde adentro. Guarda esto en tu memoria, porque ahí nace el primer miedo de Katy. El miedo a depender, el miedo a que alguien más decida si comes o no comes, si existes o no existes. Y cuando ese miedo se instala temprano, la libertad se convierte en obsesión. Su padre era abogado, un hombre de autoridad, de reglas, de reputación. En esa casa se hablaba de disciplina, de apellido, de lo que se debe y de lo que no se perdona. Y a la vez, esa misma sangre la conectaba con el poder político del país, con un primo que llegó a ser presidente, Emilio Portes Gil.
En otras palabras, Katy creció entendiendo que el mundo era un tablero y que las piezas se movían con estrategia, no con ternura. Nadie la estaba preparando para el amor. La estaban preparando para sobrevivir. Pero entonces llegó lo que la familia no pudo controlar: su belleza. Y no era una belleza dócil, de porcelana. Era una belleza que miraba de frente, que no pedía permiso, que parecía decirte que si intentabas encerrarla te iba a romper la puerta. Esa belleza llamó la atención de directores, de productores, del mundo del cine que estaba construyendo sus propios mitos en México. Y ahí apareció la guerra dentro de su propia casa, porque para su familia, actuar no era un trabajo, era una mancha, un escándalo, una vergüenza. Su abuela, la figura de hierro, la voz que en muchas familias mexicanas pesa como sentencia. No quería una estrella, quería una mujer obediente. Y cuando Katy mostró interés en el cine, no le ofrecieron diálogo, le ofrecieron encierro. Se habló de internado, se habló de convento, se habló de apagar esa chispa antes de que incendiara el apellido. Y aquí viene el punto exacto donde la historia se tuerce. Katy entendió algo con una claridad brutal. Si se quedaba, la iban a domesticar. Si se quedaba, la iban a borrar. Tenía 16 años cuando hizo su primera fuga, y fue una fuga legal, una jugada de ajedrez. Se casó con Víctor Velázquez, un actor mayor que ella, más de una década por encima, un hombre que representaba lo que su familia odiaba: el espectáculo, la calle, la libertad. Mucha gente lo cuenta como un romance temprano. No lo fue. Fue una llave. Fue el papel firmado que la sacaba de la tutela, de la vigilancia, del destino que otros habían escrito para ella. Pero escucha bien esto, porque aquí nace el patrón que la perseguirá toda la vida. Katy buscó un hombre para escapar de una prisión y terminó entrando en otra. Solo que esta no tenía rejas visibles. Tenía promesas. De ese matrimonio llegaron 2 hijos, Víctor Hugo y Sandra. Y Katy se convirtió en madre antes de tener siquiera el espacio para entender quién era ella. Una mujer joven, con niños, con un sueño que no cabía en la sala familiar. Con una ambición que en esos años todavía se castigaba cuando venía de una mujer. Y aún así, insistió. Porque si algo aprendió viendo a su familia caer, fue esto: cuando el mundo te quita todo, lo único que te salva es lo que nadie puede arrebatarte: tu decisión. Y ahora guarda esta frase también: la vas a necesitar más adelante. Katy no nació para ser esclava, pero el camino que tomó para ser libre la entrenó, sin querer, para soportar el control. Y esa contradicción, esa grieta, es exactamente donde un monstruo puede entrar. 1954. Polvo, calor y cámaras rodando bajo el sol de México. En el set de Veracruz, Katy Jurado ya no era solo la mujer que desafiaba a su familia en Guadalajara. Era la mexicana que empezaba a abrirse paso en un mundo donde a las latinas les daban 2 papeles, y los 2 terminaban mal. Ella llegaba con esa mirada que no pedía permiso, con ese orgullo aprendido en casas donde la reputación era un arma. Y ahí, entre actores, técnicos y productores, apareció un hombre que el público conocía por su fuerza en pantalla: Ernest Borgnine. Un rostro duro, una risa grande, un carisma que parecía de acero. En la superficie, era el tipo de hombre que protege. El problema es que hay hombres que confunden proteger con poseer. Dicen que la perseguía con una insistencia casi devota, que la cortejó durante 2 años como si la paciencia fuera prueba de amor, como si esperar fuera sinónimo de respeto. Y Katy, que venía de una vida donde cada puerta se abrió a golpes de voluntad, interpretó esa insistencia como destino. Ella ya había visto cómo se derrumban las cosas cuando no tienes a nadie. Ya había aprendido a sostenerlo todo sola. Y cuando alguien te mira como si fueras lo único en el mundo, a veces no te das cuenta de que esa mirada también puede ser una jaula. 31 de diciembre de 1959. Mientras el mundo contaba los segundos para cambiar de década, Katy firmó el contrato más peligroso de su vida.
Se casó con Borgnine y lo que siguió no fue una luna de miel. Fue una transformación lenta, casi invisible, como esas manchas que aparecen en una pared y un día te das cuenta de que ya se comieron la casa. Al principio no fue un golpe, fue una regla, una pregunta, una sospecha, un comentario inofensivo sobre cómo se reía con alguien. Luego vino el aislamiento, la parte que casi nadie reconoce como violencia porque no deja moretones, deja silencio, deja miedo, deja la sensación de estar siempre explicándote, siempre justificándote, siempre pagando por existir. Katy estaba acostumbrada a ser observada por el público, pero esto era distinto. En su propia casa, cada mirada era un interrogatorio, cada salida, un riesgo, cada llamada, una provocación. Y cuando la paranoia se instala en un matrimonio, el amor se vuelve vigilancia y la intimidad se vuelve prisión. A Katy la habían llamado temperamental, altiva, difícil. Pero lo que nadie decía es que esa mujer difícil estaba viviendo con un hombre que necesitaba destruirla para sentirse seguro. 1961, Europa, luces, hoteles, pasillos elegantes donde las estrellas caminan sonriendo, aunque por dentro se estén rompiendo. Y entonces ocurre el episodio que en los archivos del espectáculo se menciona como rumor, como escándalo, como algo que mejor no tocar. Roma vía Veneto. Borgnine, borracho, cegado por celos, persiguiéndola como si no fuera su esposa sino su propiedad escapando. Katy intentando huir. Y el mundo mirando sin intervenir, porque cuando un hombre famoso pierde el control, la gente suele preguntarse primero qué hizo ella. Días después, según testimonios que quedaron flotando en la prensa de la época, Katy apareció con señales imposibles de ignorar. Maquillaje pesado, mangas largas, el cuerpo hablándole al mundo en un idioma que Hollywood entendía perfectamente y decidió no traducir. Y aquí viene lo más oscuro, lo que convierte el matrimonio en una película de terror sin guión. Katy habría contado tiempo después que él llegó a apretarle el cuello en la cama. No por una prueba, no por una confesión, por un sueño. Soñé que estabas con otro, como si una pesadilla fuera sentencia, como si el delirio de un hombre justificara el castigo. Piensa en eso un segundo. No es celos, es un permiso interno para hacer daño. Es la idea de que ella no tiene derecho ni siquiera a dormir sin ser acusada. Pero Katy no era una mujer sin salida. Tenía 2 hijos, tenía memoria. Tenía ese instinto de supervivencia que nació el día que entendió que depender podía matarte. Y sin embargo, siguió ahí más tiempo del que cualquiera quisiera admitir, porque el abuso no siempre te rompe de golpe. A veces te convence, te desgasta, te enseña a dudar de tu propia realidad hasta que un día te miras al espejo y no reconoces a la mujer que conquistó el mundo. Guarda el año 1959. Porque ahí empezó una forma de encierro que no dejaba marcas visibles. Y mientras el mundo seguía aplaudiendo a la estrella, dentro de esa casa algo más pequeño, más silencioso, ya estaba empezando a quebrarse. Víctor Hugo era un niño cuando entendió una verdad que ningún hijo debería aprender: que el peligro no siempre vive en la calle. A veces duerme en la misma cama que tu madre. A veces se sienta a la mesa, sonríe frente a visitas. Y cuando la puerta se cierra, el aire cambia de temperatura. En la casa de Katy Jurado, esa transformación tenía un nombre: celos. Pero los celos no eran una emoción, eran un permiso, una excusa, un arma. Piénsalo como si fuera una película, pero sin cortes. Una madre famosa, una estrella que afuera parecía invencible, y adentro caminaba midiendo cada palabra para no encender la chispa equivocada. Un esposo ganador del Oscar, con una sombra que se agrandaba con el alcohol, con la paranoia, con esa necesidad de controlar lo que no se puede controlar. La mirada de una mujer que no nació para agachar la cabeza. Y en medio de todo, 2 niños: Víctor Hugo y Sandra. Los testigos silenciosos de un matrimonio que no era un hogar, era un campo minado.
Aquí viene algo que casi nadie quiere mirar de frente. La violencia doméstica no solo golpea a la pareja, enseña, entrena, reescribe a los hijos por dentro. Víctor Hugo creció viendo a su madre sostener el glamour como una máscara y el miedo como un secreto. Aprendió a reconocer el sonido de los pasos, el tono de una voz, el momento exacto en que el ambiente se volvía peligroso. En esas casas los niños no juegan, vigilan. Y cuando un niño vigila demasiado tiempo, termina creyendo que su trabajo es salvar a la adulta. Katie podía salir a un set, sostener una escena, mirar a un director como si mandara en el mundo. Pero en su propia sala, bastaba una sospecha para que todo se volviera juicio. Y los juicios no ocurrían en un tribunal. Ocurrían en un pasillo, en una habitación, en la esquina de una cama donde una mujer intentaba respirar sin que su propio esposo le recordara que ni el sueño le pertenecía. Para Víctor Hugo, la fama de su madre no era una protección. Era una jaula más grande, porque hacía todo más silencioso, más vergonzoso, más difícil de denunciar. Y entonces, sucede el momento que parte la historia. No es un gran estreno, no es una alfombra roja, es una escena doméstica donde el niño deja de ser niño. Víctor Hugo ve demasiado, escucha demasiado, entiende demasiado. Y su cuerpo, ese cuerpo joven que no tiene poder contra un adulto, busca el único poder disponible, la amenaza. Según se relata en el material de base, él se enfrenta a Borgnine y suelta una frase que no sale de la valentía, sale del terror. Si vuelves a tocar a mi madre, te mato. Imagínalo, no como melodrama, sino como una alarma moral. Un hijo dispuesto a cruzar una línea irreparable para que su madre pueda seguir viva. Ese fue el instante en que Katy comprendió lo que el abuso hace con el amor. Lo convierte en un laboratorio de monstruos. Porque el monstruo no solo era el hombre que la controlaba. El monstruo estaba empezando a nacer en el corazón de su hijo, moldeado por años de miedo. Y hay una clase de madre que aguanta por vergüenza, por orgullo, por carrera, por promesas de cambio. Pero hay otra clase de madre que se despierta cuando ve que el precio ya no lo paga ella, sino sus hijos. 1963. Ese año no suena cinematográfico, pero fue un corte de montaje. Katy pide el divorcio y busca una orden de restricción. No es el gesto romántico de «me voy porque merezco algo mejor». Es una evacuación. Es sacar a los niños de una casa donde la violencia estaba escalando. Es elegir el escándalo público antes que el funeral privado. Y ahí aparece la parte más cruel de todas, la que el público nunca entiende. Cuando una mujer sale, no sale libre. Sale con cicatrices, sale con culpa, sale con preguntas que se quedan pegadas a la piel. ¿Por qué no me fui antes? ¿Por qué lo permití? ¿Qué le hice a mis hijos sin querer? Sandra, la hija, lo vive distinto. Las niñas suelen aprender el silencio. Los hijos varones, a veces, aprenden la rabia. En ese hogar, Víctor Hugo se convirtió en escudo, en guardia, en testigo principal. Y un testigo principal nunca vuelve a ser el mismo. Porque incluso si la violencia se detiene, el cuerpo se queda esperando el golpe que ya no llega. Ese es el trauma. Un enemigo que se muda adentro. El show debe continuar, dice la industria. La vida debe continuar, dice la gente. Pero la verdad es que cuando una familia atraviesa esto, nada continúa igual. Solo se aprende a caminar con el daño. Y Katy, que había escapado de una prisión con un matrimonio a los 16, ahora escapaba de otra prisión mucho más oscura, una prisión con aplausos afuera y gritos adentro. Guarda el nombre de Víctor Hugo, no como un acto heroico, sino como la prueba de que el miedo ya había cruzado de generación. Porque cuando un niño tiene que convertirse en escudo, las consecuencias no terminan cuando la puerta finalmente se cierra. 1968. México. Una habitación cerrada, cortinas corridas, el ruido de la ciudad filtrándose como un eco lejano. Katy Jurado estaba sola por primera vez en muchos años.
no sola como cuando un matrimonio se rompe y queda el silencio, sino sola de verdad, sin el enemigo enfrente, sin el papel que interpretar, sin nadie a quien demostrarle fortaleza. Había salido del infierno doméstico, sí, pero ahora tenía que convivir con lo que ese infierno había dejado dentro de ella. Durante meses intentó seguir adelante como siempre lo había hecho. Trabajar, cumplir, sonreír frente a la cámara. Hollywood y el cine mexicano no preguntaban cómo estaba, solo preguntaban si estaba disponible. Y Katie, acostumbrada a sobrevivir obedeciendo al ritmo del trabajo, dijo que sí. Dijo que sí cuando el cuerpo pedía descanso. Dijo que sí cuando la cabeza estaba cansada de recordar. Porque en esa industria, detenerse es desaparecer. Pero algo ya no funcionaba igual. La mujer que había dominado la pantalla con una mezcla de dureza y magnetismo, empezó a sentirse extraña dentro de su propia piel. El miedo no estaba afuera, estaba adentro, en las noches sin sueño, en los sobresaltos, en esa sensación de culpa que no encontraba explicación lógica. Culpa por no haberse ido antes. Culpa por lo que habían visto sus hijos. Culpa por seguir viva cuando una parte de ella se había quedado atrapada en esa casa que abandonó. Hollywood también empezó a cambiar su mirada. Los papeles se volvieron menos frecuentes, menos importantes. Ya no era la latina exótica que sorprendía. Era una mujer con historia. Y la historia para la industria siempre es un problema. Katie entendió entonces algo brutal. Había sobrevivido al abuso, pero no al desgaste. El sistema no estaba hecho para sostener mujeres rotas, solo para consumirlas mientras funcionaban. Ese año, el cansancio ganó. No hubo escándalo público, no hubo titulares ruidosos, solo una decisión tomada en silencio. Katie escribió una carta, no una carta dramática, sino una carta ordenada, en español, pensando en sus hijos, pensando en cómo dejar todo en orden, como si incluso al rendirse necesitara controlar algo. La encontraron a tiempo. El cuerpo resistió otra vez, pero la herida cambió de lugar. Ya no era solo física ni emocional, era existencial. Después de ese episodio, Katy desapareció del centro de la escena, no como castigo, sino como refugio. Cuernavaca se convirtió en su escondite. Una ciudad tranquila, verde, lejos del ruido, donde podía respirar sin sentirse observada. Ahí no era la estrella, era una mujer intentando recomponerse. Caminaba despacio, pensaba mucho, callaba más. La fama quedó suspendida como un recuerdo incómodo que no sabía si quería recuperar. Sus hijos la acompañaban, pero incluso en esa cercanía había distancia. Porque cuando una madre se rompe, los hijos lo sienten aunque no lo entiendan del todo. Víctor Hugo ya no era un niño, pero cargaba con una vigilancia aprendida demasiado temprano. Katy lo miraba y veía algo que le dolía más que cualquier golpe pasado. Veía las consecuencias. No las suyas, las de ellos. Intentó volver al cine mexicano con papeles más contenidos, más humanos, personajes que ya no pedían fuerza sino verdad. Y el público respondió. La crítica también. Pero dentro de ella, algo seguía desajustado. La cámara ya no era un refugio, era un espejo, y a veces no quería mirarse. 1968 no fue el final de Katy Jurado, fue otra frontera. El punto donde entendió que sobrevivir no siempre significa sanar, que salir no borra lo vivido, que hay batallas que no terminan cuando se gana la guerra principal. Ese año marcó una grieta silenciosa. La estrella seguía de pie, sí, pero la mujer empezaba a caminar con cuidado, como quien sabe que el suelo puede ceder en cualquier momento. Y mientras Katy intentaba recomponerse, creyendo que el tiempo bastaría para curar lo que la violencia había sembrado, la vida preparaba otro golpe, uno que no vendría desde el pasado, sino desde aquello que más había querido proteger. Porque algunas heridas no se cierran, solo esperan. 1981, Monterrey. Una llamada que no llega con palabras correctas. No hay forma de prepararse para escuchar que un hijo ya no va a volver.
Víctor Hugo Velázquez tenía 37 años cuando su vida se apagó en una carretera del norte de México. Un accidente automovilístico, dijeron. Un choque. Un hecho seco, breve, casi administrativo. Pero las historias reales nunca terminan en una línea de reporte. Lo que terminó ese día venía gestándose desde mucho antes. En una casa donde el miedo fue rutina y el silencio, aprendizaje. Para Katy Jurado, la noticia no fue un grito, fue un vacío. Ese tipo de vacío que no empuja lágrimas de inmediato, porque el cuerpo entra en defensa. Víctor Hugo no era solo su hijo, había sido su escudo. El niño que la obligó a huir. El joven que cargó con una vigilancia que no le correspondía. El hombre que creció sin permiso para ser frágil. Cuando murió, no solo murió un hijo. Murió la ilusión de que todo aquello no había dejado marcas profundas. El funeral fue breve, discreto, lejos del espectáculo. Pero la crueldad vino después. Katy tenía un rodaje comprometido, un contrato firmado, un equipo esperando. El mismo sistema que había ignorado su dolor cuando era esposa de un hombre violento, ahora le exigía profesionalismo. No hubo espacio para el duelo. Hubo maquillaje, cámara, acción. Días después de enterrar a su hijo, Katy volvió al set como si nada hubiera pasado. Como si una madre pudiera compartimentar la pérdida más grande de su vida. Años más tarde lo diría sin adornos. Odié la cámara, odié el cine. Porque mientras yo filmaba, mi hijo ya no estaba. Esa frase no fue una exageración, fue una confesión tardía. La actuación, que durante décadas había sido refugio, se convirtió en castigo. Cada escena era un recordatorio de lo que había perdido por sobrevivir siempre hacia adelante. La muerte de Víctor Hugo cerró algo dentro de ella. No de forma dramática, sino definitiva. La ambición se apagó. El deseo de demostrar algo desapareció. Katy siguió trabajando, sí, pero ya no desde el impulso, sino desde la resistencia. Como quien cumple una promesa antigua sin saber exactamente por qué. Cuernavaca se volvió más silenciosa. La casa, más grande. Los recuerdos, más ruidosos. Sandra, su hija, intentó sostenerla. Pero hay dolores que no se reparten. La pérdida reorganizó toda la familia alrededor de una ausencia. Víctor Hugo se volvió un nombre pesado, casi impronunciable. Un recuerdo que estaba en todas partes sin estar en ninguna. Para Katy, la culpa empezó a tomar formas nuevas. No solo la culpa de no haber salido antes del matrimonio violento. Ahora, la culpa imposible de las madres que se preguntan si algo en el pasado pudo haber cambiado el final. Después de 1981, su presencia en el cine y la televisión fue más esporádica. Seguía siendo respetada, admirada, una leyenda viva. Pero algo esencial se había quebrado. La mujer que había enfrentado a Hollywood, al machismo, al abuso y al abandono, ahora caminaba con cuidado, como si supiera que cualquier paso en falso podía derrumbar lo poco que quedaba en pie. Víctor Hugo no dejó fama ni herencia pública. Dejó una pregunta incómoda. ¿Qué pasa con los hijos que crecen siendo testigos del miedo? ¿Qué pasa cuando un niño aprende que amar también es vigilar, proteger, amenazar si es necesario? Su muerte no fue solo un accidente. Fue la consecuencia silenciosa de una infancia atravesada por el terror y la responsabilidad prematura. Para Katy, ese fue el punto sin retorno. No el final de su historia, pero sí el momento en que entendió que algunas batallas se ganan demasiado tarde. Sobrevivió, como siempre. Pero ya no desde la fuerza, sino desde la costumbre de seguir respirando. Y hay una diferencia enorme entre vivir y simplemente mantenerse en pie. El cine siguió. Los homenajes llegaron con los años. El reconocimiento también. Pero Víctor Hugo no estuvo ahí para verlo. Y eso fue una herida que nunca encontró lenguaje. Porque hay dolores que no buscan justicia, ni explicación, ni redención. Solo se quedan. Y mientras el mundo seguía recordando a Katy Jurado como un ícono indestructible, ella empezaba a convivir con una verdad más frágil. Que la fama no protege. Que el talento no salva.
y que algunas pérdidas no hacen ruido cuando llegan, pero acompañan para siempre. Los últimos años de Katy Jurado no se parecieron en nada a la imagen que el público conservaba de ella. No hubo alfombras rojas, no hubo contratos grandes, no hubo llamadas insistentes desde Hollywood. Hubo silencio, un silencio espeso, incómodo, que no se rompe con aplausos ni con recuerdos. Vivía en Cuernavaca, pero no como Retiro Dorado. Vivía ahí porque era barato, porque el ritmo era lento, porque el mundo no exigía nada. La mujer que había sido respetada por directores, temida por productores y admirada por generaciones, ahora negociaba papeles pequeños, mal pagados, a veces pagados en especie. Ropa, comida, favores. El sistema que la había usado cuando brillaba, ahora la trataba como una reliquia incómoda. Su cuerpo empezó a fallar. Dolores constantes. Cansancio crónico. El rostro seguía siendo fuerte, pero el cuerpo ya no obedecía como antes. Katy no se quejaba. Nunca aprendió a hacerlo. Había pasado demasiados años sobreviviendo como para permitirse el lujo de la fragilidad pública. Pero quienes la veían de cerca notaban algo distinto. No era tristeza, era agotamiento. Y entonces empezó a hacer algo que sorprendió incluso a su familia. Katy comenzó a hablar de la muerte. No con miedo, con orden, con claridad. Como si fuera un proyecto más que debía quedar bien hecho. Eligió su vestido, no uno llamativo, algo sencillo, digno. Eligió el ataúd. Supervisó detalles que nadie quiere pensar mientras sigue respirando. No lo hacía por dramatismo. Lo hacía porque entendía algo que había aprendido demasiado tarde. Durante años otros decidieron por ella. Su marido, la industria, el público, los contratos, la violencia, el abandono. Pero la muerte sería suya. Quería evitar disputas, no quería escándalos, no quería que su final se convirtiera en mercancía. Dejó instrucciones claras: qué música, qué flores, qué no decir, qué no permitir. Era la última frontera donde podía ejercer control absoluto. Y lo hizo. En esos años finales, Katy se volvió más callada, más observadora. No daba entrevistas largas. No hablaba del pasado, no explicaba nada. Había aprendido que las explicaciones nunca salvan a nadie. A veces caminaba sola, a veces se quedaba sentada mirando el jardín durante horas. No parecía triste, parecía cansada de luchar. Murió el 5 de julio de 2002, sin espectáculo, sin redención pública, sin reconciliaciones forzadas, tal como lo había planeado, como si incluso al irse, necesitara demostrar algo que el mundo nunca terminó de entender: que una mujer puede ser fuerte sin ser eterna, que sobrevivir no siempre significa vencer, y que elegir cómo despedirse también es una forma de dignidad. Pero antes de cerrar los ojos, Katy dejó algo pendiente, algo que no se ve en documentos ni en testamentos. Una pregunta que quedó flotando. ¿Qué queda cuando una mujer deja de resistir? Y esa respuesta no está en su muerte. Cuando Katy Jurado regresó definitivamente a México, ya no era la mujer que Hollywood había convertido en mito. Tampoco era solo la actriz que había sobrevivido a un matrimonio que casi la mata. Era algo más difícil de nombrar. Una mujer que entendió demasiado tarde que el aplauso no protege, que el talento no blinda el cuerpo, y que la fama no impide que el miedo duerma contigo. Vivió sus últimos años lejos del ruido, en Cuernavaca, rodeada de árboles, de calor lento, de días que ya no tenían alfombras rojas ni flashes. El teléfono sonaba menos. Las invitaciones se volvieron esporádicas. Los homenajes llegaban con retraso, como si el mundo necesitara que ella envejeciera para atreverse a agradecerle. Katy aceptaba esas ausencias con una serenidad extraña, como quien ya no espera nada de nadie. Nunca habló demasiado de Ernest Borgnine en público. No por perdón, por cansancio. Hay dolores que no se explican porque hacerlo sería revivirlos. Prefirió hablar de cine, de disciplina,
de la necesidad de ser fuerte en un mundo que castigan a las mujeres que no bajan la cabeza. Pero los que la conocieron sabían que su cuerpo recordaba lo que su boca callaba. El miedo no desaparece cuando el agresor se va, solo cambia de forma. La herida más profunda no fue el matrimonio, fue lo que vino después. La muerte de Víctor Hugo en 1981 terminó de romper algo que ya estaba resquebrajado. Un hijo que había crecido protegiéndola, que había aprendido la violencia antes que la calma, que había cargado con una rabia que no era suya. Katy nunca volvió a ser la misma después de ese entierro. Lo dijo sin metáforas. Cuando mi hijo murió, se llevó media vida conmigo. Siguió actuando un tiempo, porque así había aprendido a sobrevivir. Pero cada escena era más pesada. Cada cámara le recordaba lo que había sacrificado. En entrevistas tardías confesó algo que suena como sentencia. El cine me dio todo, y me quitó a mis hijos cuando más me necesitaban. No era una acusación, era una constatación. Cuando murió en 2002, no hubo escándalos ni guerras por herencias. No dejó fortunas ocultas ni mansiones secretas. Dejó películas. Dejó personajes que siguen mirando a la cámara con una mezcla de desafío y tristeza. Dejó una lección incómoda. Que incluso las mujeres más fuertes pueden ser víctimas. Que el amor no justifica el control. Que el silencio protege siempre al agresor, nunca a la víctima. Hoy, cuando ves a Katy Jurado en la pantalla, con esa mirada que parece atravesar décadas, ya no ves solo a la primera latina nominada al Oscar. Ves a una sobreviviente, a una mujer que pagó un precio altísimo por no encajar, por no someterse, por existir con intensidad en un mundo que solo tolera a las mujeres cuando obedecen. Su historia no termina con su muerte. Termina cada vez que alguien reconoce una señal de abuso y decide no callar. Cada vez que una mujer entiende que el amor no duele. Cada vez que un hijo no tiene que convertirse en escudo de su madre. Ese es el verdadero legado de Katy Jurado. Y quizá por eso su mirada sigue inquietando. Porque no pide compasión, pide memoria. Y la memoria, cuando es honesta, ya es una forma de justicia.